quiero hacerles recordar que hay alumnos que no han registrado su asistencia en clases pasadas. He dejado abierta la posibilidad de que puedan ingresar, revisar si registraron su asistencia o no, porque quiero recordarles que la asistencia es parte de sus notas. La asistencia tiene un peso de notas, los trabajos, las tareas tienen otro peso, y los exámenes, en este caso ustedes a fin de mes, el último lunes de este mes, creo que 25, 26, tienen un examen. Por lo tanto, les pido por favor que cumplan con eso. Y la otra parte es que nuevamente les he hecho un aviso, entren al foro donde están los avisos que mandamos. Aquellos que no hayan cumplido con alguna de las tareas que se les ha dejado, por favor, he dejado las fechas abiertas nuevamente para que se pongan al día en cada fecha. En cada fecha hagan la tarea y colóquenla dentro de la fecha que corresponde. Un solo archivo y ahí en la fecha. Clase 2, la tarea. Clase 3, si es que hay tarea. Otra cosa, les pedí que en estas clases ustedes deberían tener a la mano papel, lapicero y una calculadora. Yo estoy dando tiempo y ventajas para efectos de que puedan ustedes cumplir con eso. Pero como nadie habla, entonces yo les voy a pedir, y no me digan que eso es imposible, porque no les voy a creer de que nadie tiene micro. Lo de la cámara, de igual manera, les hemos dicho de que en lo posible, aunque sea 5 minutos, deben de tener la cámara prendida para identificar si están. De lo contrario, cada 10 minutos voy a estar llamándolos a ver si están escuchando la clase, porque no sería justo ni correcto de que pongan ahí la imagen como que están presentes, porque no imagen ponen más que nombre y puede hacer que no estén. Entonces, eso no sería bueno. Me apena que no estén los 10, 11 alumnos que son, pero bueno, ya tendrán sus razones. Muy bien, jóvenes. Ya les indiqué, nuevamente poner al día las asistencias, subir los trabajos. Otra cosa, las tareas, ustedes deben de imprimirlas. Imprimirlas, aparte de subirlas a la plataforma, ustedes deben imprimirlas e ir armando su carpeta, que es otro de los elementos que va a servir de nota. Yo les mando la tarea, perdón, les pongo la clase en PowerPoint para comentarla. Adicionalmente, me doy el trabajo de subírsela en Word también. Recuerden que cada clase que esté en Word, ustedes deberían de imprimirla porque eso equivale a su separata del curso. De tal manera que ustedes van a tener prácticamente todas las clases llevadas en orden para que puedan estudiar de ahí y no tengan que imprimir ni estar abriendo el PowerPoint. ¿Sí? En cualquier momento yo voy a estar haciendo preguntas, por eso que necesito que cuando yo les diga activen sus micros, activen los micrófonos y no tenerlos permanentemente apagados, porque no puede ser que la clase sea un solo de diálogo por mi parte y no haya interacción. Les pido, chicos, por favor, que tratemos de ser así en lo posible, ¿ya? Vamos a dar inicio a la clase hoy día, después vamos a pasar a la pizarra, por eso que le dije que tengan su calculadora a la mano, voy a preguntar. Bien, hoy día vamos a ver lo que corresponde a la parte teórica porque nos interesa lo que es práctica, sin embargo, debo cumplir con lo que dice nuestro sílabus. Hoy día vamos a empezar con lo que es materia prima, alimentos e insumos. ¿Por qué razón estudiamos esto? En costos. Porque obviamente, si nosotros estamos estudiando la carrera de gastronomía, es obvio que para poder costear, tema de sacar precios, hay que tener presente qué cosa es materia prima, qué cosa consideramos alimentos, a qué le llamamos insumos y ubicarnos en el contexto de lo que significa este curso. Muy bien, empezamos por ver qué cosa es la materia prima. Ante todo, solamente que alguno de ustedes o varios me conteste, ¿se me está escuchando bien? Sí. Bien, correcto. Vamos a empezar por qué cosa es la materia prima. Muchas veces hablamos de materia prima, pero no podemos definir ni identificar qué es en sí la materia prima. La materia prima dice que es una materia, un material, es una materia que se extrae de la naturaleza y que luego de pasar por procesos de transformación se convierte en un bien utilizado para el consumo. Esta transformación le proporciona valor al producto inicial y contribuye con el desarrollo de la economía. Por ejemplo, el petróleo es la materia prima del combustible. Si yo dijera, esta calculadora, antes de ser calculadora, fue materia prima,
de repente hay metal, porque acá hay una parte de metal, hay una parte de plástico, hay una parte de vidrio. Por lo tanto, los componentes y todo, antes de ser una calculadora que le ha dado un valor, antes ha sido materia prima, que permite transformarlo y terminar en un producto que tiene un valor. De esa manera, la materia prima contribuye al desarrollo de la economía por la transformación que produce de ellos. ¿Qué características tiene la materia prima? Las características que definen la materia prima son las siguientes. En primer lugar, a ver, su producción va a depender de la estación, porque no toda la materia prima es pareja durante toda la temporada de un año, ¿no? Porque hay materia prima que crece o se produce solamente en temporada, ¿no? Debido a que hay productos que solamente se obtienen en determinadas épocas del año. Es parte del medio de producción de bienes finales para el consumo. O sea, obviamente un bien final es un producto terminado. Los lentes, un lapicero, un reloj, son productos finales. La materia prima también tiene otra ventaja, que puede ser renovable o también no renovable, ¿sí? Por ejemplo, una materia prima renovable, un árbol lo talamos y vuelve a crecer. Pero hay otros productos que no son no renovables, que los eliminamos y ahí queda eliminado. Otra característica de la materia prima es que cumple un rol fundamental en el proceso productivo. Si nosotros quisiéramos producir cualquier tipo de producto y no existiera materia prima, tampoco podría haber procesos productivos, no podría haber producción. Si no hubiese terrenos de cultivo para sembrar frijol, papas, maíz, cebolla, no podríamos producir nada. O sea, no habría un proceso productivo. La materia prima también se extrae de la naturaleza por ser el sector primario y transformada para el consumo por el sector secundario. Originalmente su paso número 1 es sacarlo de la naturaleza, extraerlo, para transformarlo y nos sirve de consumo también, sea consumo alimenticio o consumo material, pero tiene esa propiedad. Tipos de materia prima. Dice, existen varios tipos de materia prima que los podemos identificar de una forma rápida y sin confusiones, ¿no? Por ejemplo, lo que es vegetal, es aquella materia prima que es extraída de la vegetación. ¿Qué tenemos? Madera, frutas, semillas, todos los diversos productos que comúnmente usamos en la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Es de materia de tipo vegetal, materia prima de origen vegetal. De origen animal, tenemos toda la materia que proviene de los animales. También, aparte, hay subproductos también de la materia, por ejemplo, de una vaca sacamos carne y también sacamos cuero, por ejemplo, ¿no? Las pieles, la leche, la lana, la seda, la carne, entre otros productos. En el de origen mineral, tenemos el material que se origina en la tierra a partir de procesos naturales ocurridos en el suelo, que se transforman con el pasar de los siglos y van formándose diferentes tipos de materiales. Como resultado que tenemos de la transformación de los años y años y años y siglos, debajo de la tierra tenemos oro, plata, hierro, cobre, zinc, bronce, todos los materiales, en este caso los metálicos, con los que producimos muchos elementos de consumo humano, para el consumo o uso humano. Tenemos la materia prima de origen líquida o gaseosa. Tenemos el agua, el oxígeno, el hidrógeno y todos aquellos productos que se encuentran en la naturaleza en diferentes estados, ¿no? O sea, ya sabemos que hay diferentes estados por lo pronto, entonces estos tipos de materias son los que corresponden a los líquidos o gaseosos. Tenemos también otro tipo de materia prima, lo que es los fósiles. ¿Cuáles son las materias primas fósiles? Aquellas que han seguido todo un proceso de transformación y con el transcurrir de los siglos y los años también se puede utilizar. Por ejemplo, el petróleo, los diamantes, que son rocas fundidas por tan altas presiones que se convierten en diamantes. El gas natural, han escuchado ustedes
de tantos problemas que tenemos con la explotación del gas que sacan del subsuelo, y aquellos originados a partir de las plantas y organismos que viven en la tierra, ¿no? Que se transforman definitivamente en otros productos tipo fósil. ¿Cuál es la importancia de la materia prima para nosotros como seres humanos o a nivel de la humanidad? La materia prima cumple un papel sumamente importante en la vida de las personas, ya que constituye el principal medio para la producción de bienes utilizados para el consumo básico. De manera que sin estas materias, la supervivencia del hombre no sería posible. Ustedes están hablando o comunicándose a través de un celular que ha sido antes de ser celular, antes de haber sido un celular, ha sido materia prima, ¿no? Todos los insumos que conforman, todas las partes que conforman el celular, antes de ser eso, han sido materia prima, metálicas, no metálicas, etc. Además, la materia prima es el principal eslabón de los sectores económicos que elaboran el proceso productivo. Si no hubiese materia prima, no existiría un proceso productivo de todos los sectores, agrícolas, industriales, semi-industriales, todos. No sería posible sin existencia de materia prima. Por lo tanto, todo lo que es tangible, todo lo que tocamos, podemos ver, es resultado de la transformación y procesos que han sufrido las diferentes materias primas. Entonces, ya sabemos qué es materia prima. Ejemplos de materia prima en todos los campos que tenemos, por ejemplo, podemos hablar del petróleo, madera, hablamos de granos, maíz, otras cosas, hierro, cemento, miel, mármol, lana, granito, cal, oro, gas natural, huevo, leche, piedra, soya, carbón, aceite, acero, barro. Todos son materias primas. Unas se emplean directamente y otras a través de su transformación. El factor fundamental para nosotros que somos estudiantes, para ustedes que son estudiantes de la carrera de gastronomía, el factor fundamental en un buen restaurante y una buena comida es la calidad de la materia prima. Por ejemplo, nosotros tenemos que preocuparnos, si vamos a dedicarnos al mundo de la gastronomía, estar en la cocina, tenemos que ver que lo que utilizamos como materia prima, por ejemplo, sean vegetales frescos, de una primera calidad, que las carnes sean frescas, que tengan la cadena de frío correspondiente, las pastas, las harinas, arroces, todos que no estén vencidos, o sea, que sean de buena calidad, ni haber sido guardados con humedad, porque eso haría bajar, por ejemplo, la calidad del producto. Eso es parte de lo que nos tiene que interesar como estudiantes de cocina en la materia prima, que es la que vamos a utilizar dentro del ejercicio de nuestra función de chefs, de cocineros. Se conoce también como materia prima a la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. En el caso de los vegetales, van a ser bienes de consumo humano, ¿no? Porque hay otros bienes de consumo, como le dije, que son para otras actividades, no de comida, ¿no? Una calculadora es un bien de consumo, pero de consumo desde otro punto de vista, ¿no? Que voy a necesitarla para trabajar, al igual que un lapicero, al igual que el mouse de una computadora, al igual que una computadora o al igual que su celular. La materia prima es el paradigma de la cocina de mercado. Si nosotros no tenemos un buen producto que exhibir en nuestras vitrinas, nuestro restaurante no va a ser de repente uno que tenga muy buena visión por parte de la clientela, porque eso es lo que va a identificar que un restaurante tenga acogida, que la gente diga, oye, en ese restaurante sirve una carne de primera, sus vegetales son buenazos, ¿no? O sea, eso es importantísimo. La materia prima es un mercado de abastos en miniatura, donde encontrar el producto escogido y seleccionado a precios razonables. Es necesario tener conciencia de que como futuros cocineros tenemos que tener muy, muy presente para nosotros este tema de materia prima que a veces no le damos importancia. Porque si no existiera materia prima, que la vamos a transformar, nosotros no podríamos ejercer la labor que pensamos hacer, que es la de chefs.
Bien, ya sabemos que la materia prima es todo elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Los vegetales que van a cocinar, las carnes van a terminar en un plato final, que es la carta o la receta que ustedes van a transformar y que van a poner a la venta del público. Cuando terminamos nosotros un producto terminado tiene incluido otra serie de elementos y subproductos que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del producto. O sea, transformamos algo para convertirlo en otra cosa. Ese es el subproducto. Transformamos la carne para hacer la chicharrón, por ejemplo, ¿no? Transformamos trozos de pescado para hacer chicharrón de pescado o cosas por el estilo, ¿no? Alimentos e insumos. Ahora hemos hablado de materia prima en términos generales. Ahora, cuando hablamos de alimentos e insumos, alimentos desde el momento que estamos viendo lo que vamos a ingerir, insumos todo lo que se convierte en algún momento en alimento, dice. Un alimento es cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición. Nosotros nos alimentamos de preferencia para nutrirnos. A veces tenemos el concepto errado que nos alimentamos, comemos, como solemos decir, hay una diferencia entre comer y alimentarse. Comer es ingerir cualquier cosa. Alimentarse es comer con un poquito de noción de que nos va a servir para nutrirnos. Nutrirnos significa de que eso que ingresa por la boca va a servir sus nutrientes para darnos lo que necesitamos, ¿no? Tener buena salud, que nos funcione bien el cuerpo. Los alimentos son el componente esencial de la vida desde que nacemos hasta que terminamos muertos, porque nos proporciona una mezcla de sustancias químicas que hace posible que el cuerpo construya y mantenga sus órganos y le suministre la energía para desarrollar sus actividades. Muchas veces escuchamos que dicen, este niño está bajo en hierro, está anémico, porque no ha comido ciertos productos que tienen los nutrientes que le va a permitir estar mejor en ese sentido. Baja de glóbulos rojos, anda débil, con sueño, eso es como consecuencia de no haberse alimentado con nutrientes para ese tipo de problemas. Nuestro cuerpo está compuesto por sustancias químicas, cuya reposición es fundamental para el continuo proceso de regeneración de tejidos y órganos. Recuerde que nosotros nos alimentamos, o sea, comemos, como decimos, y quemamos esa energía a través de las actividades que desarrollamos. Todos tenemos diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina sentado no necesita comer demasiados alimentos medidos en kilocalorías porque su actividad es poca, no requiere, no quema mucha energía, por lo tanto no necesita reponer tanto como por ejemplo un jugador, un deportista o un caballero que trabaje en obras, que trabaje cargando bolsas, estivando o que trabaje en la chacra, ¿no? Entonces el cuerpo tiene que reponer y regenerar los tejidos del organismo en todo el sentido de la palabra. Vale la pena mencionar que las sustancias que se encuentran en el alimento y que aportan la energía necesaria para las funciones normales del cuerpo son conocidas como nutrientes. O sea, cuando hablamos de los alimentos, contienen nutrientes de diversos tipos. En términos generales, si estamos bien nutridos, nuestro organismo va a funcionar bien, nuestra contextura física, todo va a estar bien. Hay personas que están anémicas, o tienen otro tipo de enfermedades por falta de nutrientes que nos permiten nivelar la forma de funcionamiento del cuerpo. ¿Qué es el alimento? En términos generales, el alimento es una sustancia empleada para la correcta nutrición de un ser vivo. Además, tiene un impacto social y psicológico en la humanidad. Es nutricional porque puede proporcionar energía y materia en el anabolismo de los seres vivos, en la forma como hacemos todo nuestro sistema neurovegetativo, la digestión y todo, logrando mantener todas las funciones fisiológicas. Nos permite tener actividad. Un ejemplo claro de esto es el calor corporal. Si no comiéramos cierto tipo de productos, andaríamos con frío.
¿no? O calentamiento anatómico de los seres vivos. No podríamos acumular un poquito de grasa. Y si bien es cierto, no es bueno tener mucha grasa, pero también es bueno tenerla porque eso nos permite, por ejemplo, aguantarla en los momentos de hambre. Ustedes habrán podido ver que cuando la gente dice estamos en huelga de hambre, este grupo de personas ha entrado en huelga de hambre, solamente toman líquido y no comen alimento. Si no existiera en el cuerpo reserva de esa energía que la produce la grasa y otros elementos más, pues no aguantaríamos ni un día. En los seres humanos tiene impacto social porque fomenta la comunicación, la creación de vínculos o lazos afectivos, así como la transmisión de culturas y las conexiones en las relaciones sociales. A través del alimento nosotros podemos sociabilizar también, ¿no es cierto? Por ejemplo, una forma de sociabilizar a la hora de que tomamos el almuerzo, la cena, el lonche, es sentarnos a la mesa con la familia o a una reunión con las amistades. De esa manera también el alimento es parte de sociabilizar. Nadie come aislado solamente, ¿no? Siempre existe un entorno que nos permite sociabilizar a través de la alimentación. El impacto psicológico tiene que ver el impulso en la salud de tipo emocional. La persona que no está bien alimentada también puede tener problemas en su salud emocional, ¿no? De repente o viceversa, tiene problemas psicológicos porque de repente llegó a tener una obesidad mórbida o viceversa, una persona que está anémica, que llega a extremos por enfermedad, por no alimentarse bien y tiene problemas de otro tipo de enfermedades que también le trae problemas psicológicos, emocionales. Mientras exista una buena salud mental, entonces hay sensaciones gratificantes y sensaciones de felicidad. Vuelvo a repetir, si una persona, por ejemplo, no cuidó bien su alimentación y en lugar de comer sano, como se dice, come comida chatarra o come mucho carbohidrato, ¿qué va a suceder? Esa persona va a empezar a tener problemas porque de repente se vuelve obeso. No aparte que tiene otras dificultades, no puede hacer ejercicio, no puede desplazarse, socialmente se aísla porque la ropa no le queda y muchos factores más que afectan. Y eso trae sensaciones de felicidad o de infelicidad. Entonces, en la alimentación hay que tener mucho cuidado porque también trae estos trastornos. Una buena alimentación representa la salud física del individuo y expande la salud mental. Definitivamente, la persona que está alimentada de una forma correcta, balanceada sobre todo, va a tener una salud tanto física como mental. No va a tener preocupaciones porque eso le va a permitir ordenar sus horarios, su sistema de vida, su sueño, su deporte y todo lo que implica una salud buena, no física y tanto mental. Es importante también destacar que el alimento no tiene que hacer cumplir de manera obligatoria los factores anteriormente mencionados. Un ejemplo de esto son las bebidas alcohólicas. Estas son tomadas en cuenta como una sustancia alimenticia debido a los intereses fruitivos que poseen, no precisamente por agregar un valor nutritivo al ser humano. A ver, por ejemplo, hay una bebida alcohólica, es un subproducto que se ha transformado a través de un elemento. De las uvas sacamos vino, de las uvas sacamos pisco, de algunos cereales sacamos cerveza, ¿no es cierto? Entonces, las bebidas alcohólicas en este caso, entre comillas, son también alimenticias, obviamente, mientras se tomen en la medida justa y necesaria. Así como el cuerpo necesita minerales, que también los tienen medidas muy básicas, porque a través de los minerales nos permite la absorción de otras vitaminas. Entonces, el alcohol también es parte de la alimentación, pero no alimentación diaria ni en cantidades exageradas, ¿no? O sea, de todas maneras, es necesario tener parte de eso, o sea, todo en su medida de vida. El alimento, si bien es cierto, es un alimento que es una sustancia tomada o recibida por los seres vivos, nada más, por los seres vivos, seres humanos o animales, existen ciertas condiciones que estas sustancias deben poseer para ser consideradas como un alimento. Por ejemplo, las materias que tienden a alterar las funciones de origen metabólico, que nos modifiquen el metabolismo del organismo o del ser vivo,
no son consideradas como un alimento. Estas sustancias, por ejemplo, que también las ingerimos, son las drogas, el tabaco, en cualquiera de sus presentaciones. Medicamentos, aunque sean vitaminas, y las gomas de mascar, el chicle. Los alimentos proporcionan al organismo nutrientes, pero también no nutrientes que, aunque no brinden energía, favorecen la digestión. Pero ahí sí tenemos que tener en cuenta que hay algo que podríamos decir que son alimentos que los ingerimos, como digo, el alcohol, el tabaco, no son saludables, no nos aportan nutrientes. ¿Sí? Tenemos la clasificación de los alimentos. Si bien los alimentos son capaces de proporcionar tanto nutrientes como no nutrientes, uno solo de ellos no puede brindar todas aquellas nutrientes esenciales o fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo de los seres vivos. Por ello, resulta imprescindible emplear una dieta totalmente equilibrada, rica en proteínas, vitaminas y minerales. Para que esto pueda cumplirse, fue necesario crear una clasificación de los alimentos. Así se conoce no solo la composición de ellos, sino también qué es lo que aporta cada de ellos. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que todos los seres humanos necesitamos aportar nutrientes. Y esas nutrientes tienen que ser de diversos tipos para poder tener un equilibrio completo en nuestro organismo. No podemos comer solamente un solo tipo de nutrientes. Hay personas que tienen conceptos cerrados, por ejemplo, con un concepto errado, porque no lo han conocido, no lo han estudiado, dicen, ahora me he vuelto vegetariano, y consideran que comer solo vegetales es saludable. No, no es que sea malo, pero tampoco es saludable porque el organismo, parte de comer fibra, que son los vegetales, donde hay vitaminas, es necesario que el cuerpo tenga también carbohidratos, que son las harinas. Es necesario que se coma carbohidratos, todo lo que son los cárnicos, que son proteínas. Y las proteínas se requieren de todo tipo, en medida adecuada también. Por ejemplo, las personas que comen mucha carne roja tienden a tener una enfermedad conocida como la gota, que es un dolor aquí en la espalda, y tiene mucho dolor y no se puede caminar, y afecta bastante a la salud, ¿no? Entonces, se recomienda, por ejemplo, comer pescados, y mucha gente tiene temor y equivocadamente dice, no como la parte negra del pescado porque es fea, cuando es todo lo inverso, ¿no? La carne oscura, la carne del pescado, los llamados pescados azules, son los que producen nutrientes como el omega 3, ¿sí? Entonces, es preferible comer eso. Y de igual manera, hay que comer también grasas. En algún momento hay grasas saturadas, grasas no saturadas. Ustedes en su formación van a llevar curso de nutrición. Ahí van a conocer con más detalle eso de acá. Ahora lo mencionamos porque estamos hablando en forma genérica de los alimentos. El día que ustedes lleguen a su curso de nutrición, con más detalle científico, les van a explicar qué cosa, los componentes de la nutrición. Y les van a enseñar esto, que es una de las cosas que ustedes obligatoriamente deben de conocer y manejar bien. ¿Por qué razón? Ustedes no van a ser médicos, no van a ser nutricionistas. Sin embargo, el chef profesional, el cocinero profesional, sí tiene que tener una base bastante amplia de saber cómo dar una buena alimentación. No basta con hacer una buena receta, un buen plato. No, señores. Recordemos que ustedes como futuros chefs van a trabajar, Dios mediante, atendiendo a otras personas en un restaurante, en su propio negocio, en un crucero, en un hospital, en un club, es decir, en diferentes sitios. Y obviamente el chef no solamente se preocupa de cocinar y decir aquí está el plato rico, no. Ustedes tienen que proporcionar la seguridad a donde vayan a trabajar de que aparte de cocinar rico, como se dice, de preparar bien, presentar bien un plato, de manipular bien, deben de proporcionar un plato, por más original que sea, que tenga un buen balance nutricional. Y para un buen balance nutricional, ustedes tienen que conocer lo que se llama la pirámide nutricional, donde está establecido la parte más ancha, la parte de la base, que son los insumos
que más se deben comer y conforme se va achicando la pirámide, qué es lo que menos deben de comer. Eso le va a dar el indicador, la cantidad de insumos, de la variedad de alimentos que deben proporcionarse para mezclarlos en una preparación. En este caso, en esta pirámide nutricional para una sana alimentación, estamos viendo lo básico del organismo, la cantidad de líquidos que debemos tomar al día, cosa que no solemos hacer, ¿no? Aquí están poniendo 8 vasos de agua, equivalen más o menos a 4 litros, 4 litros. Entonces son 4 litros, 2 litros mínimo de agua que se debe tomar. Las cosas que se deben comer, entre comillas, con mayor frecuencia, ¿no? Panes, cereales, arroz, pastas. Luego tenemos verduras, fibra, las frutas. Después tenemos los lácteos, los subproductos, los quesos, todo eso. Las carnes, todo lo que es proteínas. Y finalmente lo que son dulces y todo lo que es azúcar, que es lo más dañino para la salud. Muchas veces estamos acostumbrados a darle a los niños pequeños mucha gaseosa. Grave error, tremendo error, porque les están induciendo a que esos niños crezcan con muchas deficiencias. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo la ciudad de donde estoy yo, que es Camaná, que es una ciudad que lamentablemente está en el número 1 de algo a nivel nacional. ¿Qué? En la diabetes. ¿Por qué? Porque como es una ciudad que se dedica a la agricultura, y obviamente existe mucho nivel socioeconómico de medio para abajo, no hay muchos recursos, entonces más se come para llenarse. ¿Qué se come? Mucho carbohidrato. ¿En qué consisten los carbohidratos? Consiste en frijoles, papas, arroz. Todo lo que son menestras. Sí es bueno, pero no en exceso y no en cantidades grandes. O sea, no existe una dieta balanceada. No hay, por ejemplo, costumbre de comer una ensalada. Máximo le llaman ensalada cuando vas a un restaurante, te ponen un poco de salsa criolla, a eso le llaman ensalada. No, eso no está bien. Y las ensaladas inclusive se deben comer tanto cocidas como también crudas. Por ejemplo, cuando preparamos, y eso siempre se lo digo a los alumnos cuando enseño el curso de nutrición, por ejemplo, ¿qué es más saludable? ¿Tomar un plato de sopa de verduras o una ensalada? Los dos son buenos, pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo me tomo un plato de sopa, desde el momento que ese líquido que está en la olla va a hervir, le va a quitar todos los nutrientes básicos a los vegetales que he puesto ahí. O sea, esos vegetales que están en la sopa perdieron sus nutrientes, ¿sí? Lo que sirve para el organismo. Solamente nos van a servir para rellenar, para llenarnos, ¿sí? Va a servirnos como fibra. No es malo, pero por ejemplo, perdieron los nutrientes. Si yo me como una ensalada de tomate, pepino, lechuga, no sé, algo más ahí fresca, en aliñada, obviamente, aparte de la fibra, estoy comiendo también, estoy haciendo que mi organismo capte los nutrientes que tiene ese producto, para decir vitaminas y minerales, ¿sí? Y así por el ejemplo, entonces, más nutritivo que una sopa que es para llenarse, es comer el vegetal crudo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma hay que saber diferenciar de qué cosa es una sana alimentación. Cuando hablamos de los nutrientes, estamos hablando de la clasificación de los nutrientes según su origen. Vamos a ver. Los alimentos orgánicos, dice. Las comidas de origen orgánico son aquellas que en su proceso de producción no intervienen sustancias químicas, como los pesticidas, los herbicidas o fertilizantes. Ustedes habrán escuchado en la actualidad que está muy de moda decir comprar insumos orgánicos que tienen mucho más validez porque no vienen contaminados y su costo inclusive es más alto. Generalmente la mayoría de productos orgánicos que producimos en nuestro país son muy cotizados fuera de nuestro país, en Europa, por ejemplo, la papa, ¿no? Porque hay una diferencia en comer una papa orgánica y una papa procesada con todo la tecnología, entre comillas, que permite que crezca rápido todo eso, ¿no? Entonces, no es tan saludable como un producto orgánico. Y estos alimentos son cultivados, criados y procesados empleando métodos naturales, con el fin de obtener alimentos que no incluyan ningún compuesto químico
ni aditivos sintéticos. Todo lo que se le pone es natural. Para el cultivo de este tipo llamado orgánico, se emplean sistemas de fertilización a través de la utilización de compostaje. El compost es una mezcla de elementos naturales, guanos, diferentes cáscaras vegetales, que regresan al suelo los nutrientes que se desperdician, ¿sí? Entonces, lo orgánico es eso, lo que no, en pocas palabras, no ha sido producido con pesticidas, herbicidas o fertilizantes. Lamentablemente, en nuestro sistema en la costa casi todo es producido así. En la actualidad, en la sierra se está practicando bastante lo que es lo producido con orgánico. A ver, ¿está presente Alex Caballero? Alex Caballero, ¿está presente? Ángelo, ¿está presente? Nadie me escucha. ¿Jean-Pierre está presente? Sí. Ya. ¿Qué cosas son productos orgánicos? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta lo que digo? Berta, ¿estás presente? Berta, ¿estás presente? Sí. Ya. Sí. ¿Qué cosas son? ¿Qué son productos orgánicos? Acabo de decirlo. ¿Se dan cuenta por qué es que les pido? Yo voy a tener que hablar con la dirección para hacer de que de todas maneras pongan la cámara, porque de otra manera yo me regañito hablando y no están poniendo atención, pues. Eso no puede ser. Bueno, lástima Chef, que nadie ¿yo puedo tenga responder? cámara ahora. Nadie tiene cámara ahora. Bueno, ¿Qué te puedo continuaremos. responder? Chef, ¿yo puedo responder? A ver, ¿quién está hablando? Luigi, A ver, Luis, por favor. productos orgánicos serían productos libres de pesticidas y todo eso. ¿Y cuál es el beneficio que tiene el ser productos orgánicos? De que, a ver, Que tiene vitaminas. Obviamente, naturalmente, sin meterle químicos, nada. lógico. Obviamente son mejores alimentos, tienen mejores nutrientes porque no han sido contaminados. No es necesario que lean, basta con que sepan que son orgánicos, que han sido producidos naturalmente, sin pesticidas, sin nada químico. Entonces, por lo tanto, el producto es de mejor calidad. Yo voy a ver la posibilidad de que a partir de la próxima clase, no sé, la dirección de una indicación de que eso de que no tienen cámara es un poco no creer. Sinceramente les digo eso, chicos, de verdad. Bueno, ya quedan ustedes con su conciencia si están escuchando la clase o no. Muy bien, vamos a continuar. Para combatir las plagas en los cultivos se emplean productos naturales que neutralizan y atacan a los organismos que puedan dañar los cultivos y la cría de animales. Los alimentos de origen vegetal son orgánicos y a su vez poseen nutrientes. Los orgánicos poseen nutrientes, no se han distorsionado por el uso de los pesticidas. Los alimentos con proteína vegetal son los frutos secos y las semillas. En esta categoría también existen alimentos con carbohidratos y alimentos con hierro, por ejemplo, las hortalizas. Es importante señalar que algunas personas pueden experimentar alergia a los alimentos orgánicos, pero no es un gran porcentaje. Generalmente un producto orgánico que ha sido producido en forma natural, que no tiene contaminación de ningún tipo, no tendría por qué afectar el organismo. Al contrario, hay muchos productos que ya vienen con pesticidas, herbicidas y tantas cosas que echan en la actualidad que sí traen consecuencias. Es importante también destacar que los alimentos de origen animal también son orgánicos, ¿cierto? Por ejemplo, la carne de res, pescado, queso, huevo y leche. No les echamos productos químicos. Lo que sí se hace con los animales muchas veces es darles un alimento llamado alimento. ¿Alguien puede decir, complementar, qué tipo de alimento se le da ahí en los sitios donde venden comida para los pollitos, para los patos? Alimento, ¿qué más? ¿Cómo se le llama ese alimento? Balanceado. Balanceado. ¿Por qué balanceado? Porque le agregan
otros compuestos que no necesariamente son químicos, pero agregan otros compuestos para darle mayor fuerza y que ese animalito crezca con mayor capacidad de nutrientes. Ahora, los inorgánicos. Los alimentos inorgánicos son aquellos que tienen un origen mineral. Por ejemplo, el agua y las sales minerales. Según su composición física, se pueden dividir en grasos y lípidos. Por ejemplo, dice, las comidas también se clasifican de acuerdo a su composición química. Y la primera clasificación se basa en los lípidos. Lípidos se le llama también a las grasas, ¿ya? O mejor conocido como los alimentos grasos. Estos están compuestos por grasas saturadas, insaturadas y las grasas trans. No voy a ampliar en ese tema porque eso lo van a ver en nutrición. Creo que hay un grupo de alumnos que ya han llevado nutrición, pero si no, me imagino que en nutrición les van a enseñar qué cosas son grasas saturadas, grasas insaturadas y grasas trans. ¿Ya? Ahora está muy de moda, por ejemplo, que en los productos envasados, embolsados, se tienen que poner los famosos octógonos. Ustedes habrán escuchado hablar de toda la polémica que hubo para que las personas, los consumidores, sepamos qué cosa estamos comiendo a través de los octógonos, ¿no? Y ahí se indica si tienen grasas saturadas, insaturadas o grasas trans. Las grasas saturadas se encuentran en los alimentos de tipo animal. Cuando comemos chicharrón, estamos comiendo alimentos con grasas saturadas. Es decir, la carne, la leche, la mantequilla. Recordemos que la leche es un subproducto de origen animal, por lo tanto tiene grasas. La mantequilla es igual un subproducto de la leche, por lo tanto es grasa también saturada. Pero también es posible que se encuentren en algunos vegetales. Muy bien. Con respecto a las grasas insaturadas, son consideradas las grasas sanas, pues esas grasas sanas nos elevan el colesterol bueno. Hay dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. También lo van a ver en sus clases de nutrición. Y reducen el colesterol malo. Y se encuentra en el pescado, los pescados llamados pescados azules. ¿Cuáles son los pescados azules? Esos que no nos gusta. El bonito, la caballa, el jurel, la anchoveta, eso que le llamamos pescados azules, que tienen carnecita negra, esos son los que tienen el famoso omega 3, ¿ya? Y también la semilla de girasol. Y las grasas trans son insaturadas, pero procesadas industrialmente. Por ejemplo, las galletas, los alimentos congelados, los pasteles, las comidas rápidas, los sustitutos de cremas no lácteos, los chisitos, los doritos, todas esas cosas que comemos son grasas trans, no son las más recomendables. Los carbohidratos o glúcidos. Carbohidratos son todos esos que contienen harina o se transforman en harina, dice. Estos carbohidratos facilitan proporcionalmente el aumento de los niveles de glucosa en el organismo. ¿Qué es la glucosa? ¿Alguien sabe qué es la glucosa? Ya que Camarada es número 1 en eso, ¿qué cosa es la glucosa? Nadie sabe. Es el azúcar. Los carbohidratos se convierten en azúcar. Por eso que en Camaná, por ejemplo, ingerir tanto carbohidrato a través del frijol, arroz, se convierte en azúcar y por eso se vuelven diabéticos. Por ejemplo, el arroz blanco, el azúcar blanca, el pan blanco, las galletas, la cebada, los frutos secos. ¿Ya? En lo que es proteínas, estas son las encargadas de proporcionar entre 12 y 15% de energía al cuerpo. Se encuentran en las legumbres y alimentos de tipo animal. Necesito comer proteínas. Vitaminas. Estas evitan que los seres vivos contraigan enfermedades. Los humanos y animales necesitan una dosis regulada de vitaminas para evitar ciertas afecciones. Y la mejor manera de proporcionarlas es consumiendo una dieta rica de vitaminas. Los alimentos con vitamina C, por ejemplo, son variados. Por ejemplo, los cítricos, como la naranja, el limón, la ciruela. Todos los cítricos son básicos para la vitamina C. ¿Qué nos van a evitar la vitamina C? Por ejemplo, que andemos resfriados. El escorbuto, otra enfermedad que hace mucho tiempo no da,
pero que era por carencia de vitamina C. Los alimentos con vitamina D son los huevos, los pescados grasos, los champiñones y el hígado de vaca. Ahora, los alimentos también tienen una función de acuerdo a su función que cumplen en el organismo. Por ejemplo, hay alimentos energéticos, que son aquellos que proporcionan vitalidad y energía a los seres vivos. Son esas características los que los convierten en los alimentos más importantes de la dieta humana, compuestos por carbohidratos y grasas. Otros son los alimentos reguladores. Ojo, estamos viendo alimentos energéticos, nos dan energía. ¿Cuáles son los alimentos reguladores? Tienen un papel fundamental en el organismo, pues intervienen en el correcto funcionamiento del mismo. Están compuestos por minerales, como por ejemplo, alimentos con hierro, como los frutos secos, la carne de res, por ejemplo, y también se incluyen los alimentos con fibra, es decir, los granos y las legumbres, y alimentos con potasio, por ejemplo, como el plátano. Tenemos los alimentos reparadores. ¿Cuáles son estos? Que son los que se encargan de regenerar los tejidos del cuerpo y de todos los seres vivos. Nos incrementan la fuerza, el crecimiento y la vitalidad de la anatomía y permiten que ocurran diferentes reacciones químicas en pro de mantener la vida. Estos alimentos reparadores son los pescados, las carnes rojas, los frutos secos, las legumbres, las hortalizas, los vegetales. Frutas generalmente, cereales, granos y derivados de los alimentos de origen animal. Estos son los reparadores. Por eso muchos de los chicos, los chicos realities, que hacen sus programas donde muestran sus supuestos músculos, obviamente, ¿qué es lo que comen bastante? Bastante proteína, comen bastante carne, comen cada 3 horas, no sé cada cuánto tiempo, para dar volumen a su cuerpo, ¿sí? Las proteínas producen eso. Tenemos según el sabor. En esta clasificación se componen también los alimentos dulces, salados, ácidos y los umamis. Esa nueva versión de un sabor que vamos a identificar después. Los alimentos amargos, dice, tienen la capacidad de estimular los jugos digestivos y ayudar a una mejor digestión de los alimentos. ¿A qué se debe esto? Se debe a que son capaces de estimular los receptores del gusto que se encuentran en la lengua, para luego estimular una mayor producción de enzimas y el flujo de bilis. La bilis es uno de los elementos que nos permite procesar algunos alimentos. Una mejor digestión de ellos también promueve una mayor absorción de los nutrientes, ya que no importa la cantidad de comida que consumas, sino la cantidad de nutrientes que absorbe. Los alimentos con sabor amargo son especialmente vegetales. Están considerados dentro de los de sabor amargo, aunque no lo son específicamente. Hay algunos que sí son amargos, como la chicoria, pero se le considera dentro de ese rubro, por ejemplo, a las alcachofas, las calabazas, acelgas, los espárragos, tomates, pepinos. También hay bebidas con este sabor, por ejemplo, el café, la cerveza o el limón. Es un sabor que no es aceptado por una parte de la población y la prueba de esto es que a menudo se mezcla con azúcar. La razón de que las papilas gustativas de la lengua, las papilas gustativas se encuentran en toda la lengua, en diferentes zonas, tienen un cierto rechazo hacia ciertas sustancias vegetales de estos alimentos amargos, así como también de los ácidos. Y se cree que es un mecanismo de evolución para detectar el sabor amargo de los venenos. Esto explicará por qué los niños no son muy aficionados a comer verduras. Los vegetales amargos como achicoria, no sé si alguien ha probado la chicoria la suelen dar a veces los que venden emoliente, así en todas sus botellas que tienen alfalfa, diferentes hierbas, tienen achicoria, que lo ponen el poco de amargo porque los que toman emoliente sí también lo hacen por un tema de digestión, ¿sí? Dice la chicoria. Otro es el diente de león, es otra hierba, el rapini, la escarola, la col rizada, el daikón y la rúcula, o arrúgula también. La rúcula existe en los bordes de los ríos.
que se come mucho en ensaladas, para balancear el sabor de las ensaladas. Tienen fitonutrientes, fito viene de plantas, que promueven una mejor función hepática. ¿Cuál es la mejor función hepática? El hígado, es una especie de purificador del hígado. Controlan también el colesterol. Muchas veces la gente toma hierbas amargas, el té amargo, por ejemplo, los que hacen dietas, para quemar grasa y bajar de peso. O sea, queman el colesterol. Ayudan a equilibrar las hormonas, desintoxican la sangre y mejoran el metabolismo de las grasas. En general, las verduras amargas tienen una gran cantidad de nutrientes que incluyen vitamina A, vitamina C y vitamina K. La vitamina K es coagulante, ¿sí? Y minerales también como calcio, potasio y magnesio. También son ricos en ácido fólico, fibra y bajos en grasas y sodio. No, los productos amargos no tienen grasas ni sodio, o sea, no hay sal. Los alimentos son aquellos que proporcionan energía al organismo e incrementan la vitalidad del ser vivo. Estos se componen de carbohidratos simples y complejos. Muchas veces se les dice que los niños, por ejemplo, cuando están muy chiquitos, si comen mucho dulce están hiperactivos. Le das chocolate y se ponen hiperactivos. Es una de las características de que los alimentos dulces proporcionan energía, los ponen hiperactivos, muy movidos. Los simples, los alimentos dulces pueden ser simples. Los simples son absorbidos por el cuerpo con gran facilidad. Aumentan el nivel de glucosa, que es la glucosa, el azúcar, en la sangre. Por eso que los diabéticos no pueden tomar cosas dulces, toman equivalentes que no son glucosa. Por este motivo se deben consumir con prudencia, sin exceso, pues son capaces de originar enfermedades crónicas. La diabetes es una enfermedad que está de moda en estas épocas. Es una enfermedad que antes le daba solamente a las personas adultas, ahora le da hay diabetes de niños, y eso es muy malo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por el exagerado consumo, por ejemplo, de gaseosas, que es lo que más se toma. No hay poco costumbre de tomar agua sola, sino, ¿todavía toma líquido? Sí, gaseosa, y eso es muy malo, ¿ya? Estos carbohidratos son el azúcar blanca, el azúcar oscura y la miel. Los carbohidratos complejos también se absorben velozmente en el intestino, pero contrario a los que son simples, aumentan la glucosa sanguínea de una manera más lenta. Estos carbohidratos son, por ejemplo, el pan, la remolacha o también la betarraga, los frijoles, el arroz y las papas. Son carbohidratos también, ¿ya? Y como son carbohidratos, ustedes ya saben que los carbohidratos se convierten en azúcar, se convierten en glucosa. Por eso es que las personas que padecen de esta enfermedad tienen que evitar lo posible o evitar en lo posible el pan, los productos que producen dulce, o sea, que producen, se transforman en azúcar, ¿no? Existen ahora en la actualidad productos alternativos para las personas que tienen esos problemas. Hay equivalentes para sentir el dulce, hay unos edulcorantes especiales. Igual, ahora hay muchos productos para las personas que son diabéticas, o sea, hay pan especial, fideos especiales, todo especial. Los alimentos salados son aquellos que contienen ciertos porcentajes de sodio. Sodio es la sal. La sal es muy empleada en la cocina mundial. El organismo está acostumbrado al nivel de sal. Sin embargo, emplearla en exceso puede generar, por ejemplo, hipertensión, que es presión alta, y otras enfermedades que disminuyen y deterioran la calidad de vida de las personas. Los embutidos, por ejemplo, son procesados, las grasas y todo lo juntan, y eso tiene mucho nivel de sodio. El jamón e inclusive algunas legumbres son ricas en sal, por lo tanto deben ser consumidas moderadamente. La sal, mucha gente come todo con sal, con el tiempo van a padecer de los riñones, y eso es muy peligroso. Recuerden que los riñones, en algunas formas, es el filtro del organismo. Tenemos los alimentos ácidos. Son aquellos que incrementan los niveles de acidez de la sangre. Esto es negativo porque al tener amplios estándares de ácido, el organismo se esfuerza más en mantener el pH en equilibrio. El pH es el nivel de acidez del organismo, ¿no?
debilitando el sistema inmunológico y corriendo el riesgo de contraer alguna enfermedad. En esta actualidad, con el tema de la pandemia, debemos tratar de mantener un pH bajo, evitando los azúcares, por ejemplo. Porque si bajamos nuestras defensas, somos más propensos a que nos infectemos de cualquier enfermedad. Por ejemplo, ¿qué son alimentos que se consideran? Ahí está el café, el chocolate, las carnes rojas y blancas, los cereales, los mariscos, las bebidas gaseosas. El consumo excesivo de estas comidas es nocivo para el cuerpo humano. Todo en exceso en ese sentido es malo. Es lo más rico, pero lamentablemente también es nocivo. Y finalmente, el sabor llamado umami. ¿Sí? Alguien dirá, ¿dónde encuentro sabor umami? Bueno, este término es de origen japonés y significa agradable. Se empezó a llamar umami, por ejemplo, al sabor del Ajinomoto. Y básicamente engloba a todas esas comidas o alimentos cuyo sabor es exótico, un sabor que no lo identificas ni como dulce, ni como salado, ni como amargo. Simplemente es un sabor muy agradable. Dice, el sabor es exótico y agradable al paladar. Por ejemplo, los tomates secos y maduros tienen un sabor que no sabe a tomate, pero es muy agradable. Los champiñones, prueben hacerse un ceviche de champiñones, que ahora lo venden en lata y no es caro. La salsa de soya, o sea, el sillao, la col china, el té verde, las anchoas, que son las anchovetas, el queso parmesano, son algunos de los alimentos que pertenecen a la categoría umami. Se les ha incluido como estos sabores que no tienen una definición ni de ácido, ni de dulce, ni de amargo, pero se les considera como categoría umami. Acá también pueden estar incluidos los alimentos transgénicos. Son aquellos que se producen mediante modificación en los organismos a través de la ingeniería genética. Son algunos productos que a través de ingeniería genética han transformado su estructura y traen unos sabores nuevos. ¿Qué cosas son los insumos ahora para nosotros? Ya que tenemos que hablar de insumos cuando hablamos de gastronomía. Los insumos son objetos, materiales y recursos usados para producir un producto o servicio final. Podríamos en alguna forma decir que son la materia prima, claro, pero cuando hablamos de insumos es porque ya tienen una definición. La materia prima está en bruto, yo transformo algo y ya se convierte en, traigo trigo entero, pero ya es insumo cuando lo transformé, por ejemplo, en harina, ya es mi insumo, ¿no es cierto? Materia prima, el grano. Insumo deriva del prefijo latino, que es in, que significa hacia adentro, y la palabra sumere, que significa asumir o tomar la forma interna. Los insumos son productos que ya han sufrido modificaciones y constituyen un refuerzo para la creación de otros bienes y servicios. Los insumos son necesarios en todos los ámbitos, por lo tanto, el tipo de insumo dependerá del rubro. Nosotros vamos a usar insumos relativos al campo gastronómico. Algunos ejemplos de insumos son, por ejemplo, si yo soy mecánico, trabajaré con engranajes. Si yo trabajo en computación, usaré memorias externas. Si trabajo en otros productos químicos, usaré limpiadores o desinfectantes, cartuchos, cuadernos, todo lo que son de acuerdo al rubro en el que voy a trabajar. Sinónimo de insumos podemos encontrar, cuando hablamos de insumos, nosotros podemos decir nuestros suministros, nuestras provisiones, nuestras reservas, nuestros repuestos, nuestros abastecimientos. Son sinónimos de lo que significa insumo. Pero en nuestro caso, siempre vamos a hablar de insumos dentro del rubro gastronómico. Tipos de insumos. Los tipos de insumos se dividen en el área en que es necesario. Algunos de los tipos de insumos que podemos encontrar son insumos informáticos, como por ejemplo dije, pues, los que van a usar teclado, disco duro, cartuchos. Los médicos, todos los elementos que emplea un médico, sondas, catéteres, espátulas médicas. Para la salud, jeringas, elementos del botiquín de primeros auxilios. Agrícolas, fertilizantes, abonos, rodamientos para maquinaria agrícola. Insumos de una oficina administrativa, papel bond, lápices, bandas elásticas, es decir. Insumos gastronómicos para nosotros, vegetales, productos cárnicos, cereales, lácteos, etc. ¿Cuáles son las características de los insumos? Dice, los insumos se caracterizan por ser productos acabados, porque ya están acabados para dar este uso, que sirven para crear otros elementos. Nuestros insumos de gastronomía nos sirven para preparar platos, ¿no es cierto? Sirven para crear otros elementos. Los insumos son elementos que se usan frecuentemente en el área de la producción
y generalmente tienen que ser reemplazados o repuestos constantemente. Cuando se nos acaba un producto que ha estado en el almacén, obviamente hay que reponerlo. Como por ejemplo los rodamientos de alguna máquina, si deben ser reemplazados por su desgaste. Y el papel de la impresora, que debe ser comprado periódicamente, porque a medida que vamos usando hay que ir renovando. Diferencia entre insumo y materia prima. Los insumos no deben ser confundidos con las materias primas. Las materias primas son todos aquellos materiales que se extraen principalmente de la naturaleza y que constituyen la base de algún producto. Los insumos son elementos ya procesados que ayudan a desarrollar un producto o servicio final, como lo dije. Cuando están en bruto, cuando han sido transformados, se consideran insumos. De esta manera, los insumos pueden estar hechos de materia prima. En cambio, la materia prima nunca será hecho de insumos. Algunos ejemplos de materia prima son, ya hemos dicho, por ejemplo, madera, petróleo, celulosa, acero. Finalmente, tenemos otros conceptos también que se habla de insumo. Dice, es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes de acuerdo al contexto y puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. Puede decirse que un insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien. Los insumos son objetos materiales y recursos usados para producir un producto o servicio final. Sinónimos de insumos también podemos encontrar como suministros, provisiones, reservas, repuestos y abastecimiento. Muy bien, hasta aquí hemos hecho lo que nos correspondía hacer hoy día con respecto a lo que es materia prima, alimentos, insumos. Pero hay un tema que es importante. Ya les he dicho que el curso se llama Costos de A y B, pero para eso también hay que tener la base de los conceptos teóricos de en qué campo estamos. Ahora vamos a pasar a la pizarra para proceder a ubicarnos en un cuadro que ustedes ya les hemos hecho llegar de lo que es un cuadro de una receta costeada, ¿ya? Y esto es muy importante para nosotros porque obviamente vamos a poder tener la visión un poquito más amplia de lo que es cómo se costea una receta. Vamos a pasar estos últimos minutos y ustedes les hice llegar, porque está en su archivo. Yo, a partir de la próxima clase, todos van a hablar, y no sé cómo, pero ese día van a tener que tener cámara y micrófono. Y me van a enseñar en su mano su correspondiente calculadora. Ya les he dicho, una calculadora simple. No requiere ser una calculadora especial. Lo ideal sería que tenga el símbolo de porcentaje. Muy bien. A ver, quisiera que me conteste. A ver, ¿está Humberto Yucra ahí? Humberto Yucra. Prendan sus micros, por favor. No me digan que no tienen micro ahora. A ver, Humberto, prende tu micro. Todos pongan su micro. Yes, chef. Muy bien, ténganlo prendido porque voy a hacer preguntas. Y tengan su calculadora ahí a la mano con lápiz o lapicero y papel. Voy a pasar a la pizarra y vamos a hacer conjuntamente algo de ir adelantando. Después me van a enseñar en las tareas si han impreso los formatos que les he mandado. ¿Sí? Les he pedido una tarea donde les he dicho que pongan unas recetas. Les he mandado otra tarea donde que pongan una relación de una cantidad de insumos de diferentes tipos. Espero que esas tareas estén haciéndolas. Muy bien. A ver, nosotros hicimos hace poco, hicimos una receta en la cual podíamos costear, y les pido por favor que pongan atención, porque una vez más les hago recordar, toda la teoría es importante, pero ahorita vamos a por lo menos a que empiecen a tener el concepto, y les pido por favor que pongan mucha atención.
No es nada del otro mundo, chicos. Si ponen atención desde ahorita van a ver qué bonito y qué fácil es costear una receta. Ese es el tema, costeo de una receta. A ver, en el formato que les he enviado, que también puede variar un poquito a veces, pero generalmente va dentro de este sistema, ¿ya? Va el nombre de la receta, del plato, como se llama, en este caso he puesto pescado en salsa verde, es un plato que he inventado. Rendimiento, dice un PAX. ¿Qué significa eso? Un PAX es la abreviatura que se suele poner en gastronomía para cuando habla de un plato, un comensal, para una sola persona. Y el código, muchas veces en los restaurantes sí se codifican. Después vamos a enseñar a codificar la receta. El costo de alimentos. En todo este cuadro que está acá, están los insumos que supuestamente ingresan en este plato de pescado en salsa verde, ¿correcto? Son los insumos que van a emplear. Y aquí hay varias columnas en donde, aquí donde dice A y A, están relacionados. Y les voy a explicar en qué forma están relacionados. Acá dice, vamos a leer la primera, ¿ya? Dice pescar, dice ingredientes, acá dice factor de medida, unidad, cantidad a usar, unidad de medida, precio total al 100% y precio neto. Y aquí está la estructura de costos, la estructura patrón. Vamos a tomar, también le mandé un cuadrito donde cómo se definían los restaurantes, nivel lujo, nivel medio y nivel popular. Y hemos establecido que en este caso esta es una receta de un restaurante de nivel medio. Por lo tanto, su estructura patrón tiene unos porcentajes que están aquí en su AL, que es el alimento, MO, mano de obra, EG, gastos generales, y el beneficio neto o utilidad. Cada uno tiene un porcentaje que sumados dan el 100%. Muy bien. ¿Cómo costeamos una receta? Vuelvo a repetir, aquí están los insumos. Como por ejemplo, dice pescado limpio. Desde el momento que digo pescado limpio, es porque ya ese pescado que lo he comprado ya en filete, sin vísceras, sin piel, sin cabeza. Por lo tanto, va a haber un pequeño detalle aquí, que este A está relacionado acá. El factor de medida dice 1000, la unidad de medida gramos. Porque si yo pusiera 1 kilo, que es lo ideal, 1 kilo, yo cuando quiera dividir 1 kilo no lo puedo dividir. Sin embargo, el kilo, ¿cómo está compuesto? Por 1000, ¿1000 qué? Alguien conteste, por favor. 1 kilo tiene 1000 qué? 1000 gramos. Gramos. 1000 gramos. 1000 Por gramos. favor, les pido que contesten. 1000 gramos. En cambio, 1000 gramos, si yo quisiera dividirlo, sí puedo. Ok. ¿Correcto? Entonces, pescado limpio dice 1000, la unidad o factor de medida está en 1000 porque son gramos. ¿Correcto? Aquí en la B, que está relacionado con lo de acá, dice cantidad a usar. Cantidad que voy a usar en la receta. O sea, el pescado limpio que lo voy a medir en gramos, 1000 gramos, voy a usar 200 gramos. Acá está, 200 gramos. Y aquí dice precio total al 100%. El 100% significa que estos 1000 gramos de pescado limpio me costó 38.46. ¿Por qué hay decimales ahí? Porque obviamente cuando yo he comprado el pescado, cuando ustedes compran pescado en el mercado, tiene dos formas de comprar. O lo compras entero, con piel, con cabeza, con aletas, o lo compras limpio. Si lo compras entero, tiene un precio. Si compras 1 kilo de pescado limpio, te cuesta otro precio, ¿no es cierto? Cuesta más. Por lo tanto, después vamos a ver el tema de cómo quitar las mermas. Pero por ahora, estamos asumiendo que estamos hablando de 1 kilo de pescado, 1 kilo de pescado que cuesta, de pescado limpio, que cuesta 38 soles 46. Y voy a usar solamente en mi receta, por eso está la B acá, separado, voy a usar 200 gramos. Entonces, ¿cómo es que llegamos a sacar el costo de todos los insumos que van a ingresar en esta receta? Hay conchas de abanico, alberjas verdes, cada una está con su unidad de medida y también la cantidad que voy a usar y también lo que me costó esto de acuerdo a este tipo de medida. Por ejemplo, concha de abanico. Supuestamente las voy a comprar por unidad, 12 unidades. Voy a usar 4 y acá está el precio de lo que me costaron las 12 unidades. 5 soles, 12 unidades. Las alberjitas verdes, las compro por kilo, 1000 gramos. Voy a usar 20 gramos y el kilo me cuesta 7 soles 50.
Huevo fresco, 16 unidades, que es el promedio de 1 kilo. Voy a usar media unidad. Aquí está el kilo y aquí está lo que me cuesta. Espárragos blancos, de igual manera. Cada uno con su medida, la unidad de medida en la que compro ese producto. Podría ser litro también, si hubiese dado algo líquido, sería litros acá, ¿correcto? Bien, entonces, así como de aquí, yo sé que el pescado tengo 1000 gramos, voy a usar 200 gramos, y esos 200 gramos tengo que averiguar cuánto me cuesta. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer lo que les he dicho desde un inicio. Vamos a hacer lo más práctico y fácil. Usar una regla de 3 simple. Eso creo que ya lo hemos visto en un momento. Y lo que hacemos es decir, si 1000 gramos me cuesta 38,46, 1000 gramos me cuesta 38,46. A ver, vamos a repetirlo acá. 1000 gramos, 10, 100, 1000 gramos, me cuesta, estos son gramos, me cuesta 38,46, 38,46. Tengo que despejar la incógnita. Yo quiero averiguar cuánto me cuestan 200 gramos. Entonces, como yo quiero averiguar cuánto me cuestan 200 gramos de acá, 200 gramos con gramos, 200 gramos, ¿cuánto me costará? Una X, ¿correcto? Entonces, tenemos que, a ver, tenemos que, ¿cómo se hace esto? X es igual, se multiplica en cruz. Recuerden eso para la regla de 3. Se multiplica en cruz. Este por este por este. Y luego se divide entre este de acá. Se divide. Entonces tenemos que X es igual a 200 por 38,46 entre 100, entre 1000, perdón, entre 1000. Si ustedes agarran su maquinita, a ver, quiero saber si alguien tiene la máquina. A ver, ¿cuánto da 200 por 38,46? Ya les dije que deben tener máquina. A ver, ¿quién tiene máquina ahí? Que me diga yo, el que tiene máquina. Nadie tiene máquina. Yo. ¿Quién tiene, Marcelo? ¿Cuánto es el resultado de 200 por 38,46? Son 7,692. Muy bien, correcto. Entonces, yo tendría que, ya no va a alcanzar acá de verse en la pizarra, entonces 7,692 entre 1000, ¿cuánto me da? Divide 7,692 entre 1000. 76,92. No, 76. 7,69. Sí, sí. 7. Y acá está, ¿ves? Y acá está lo que le digo, ¿eh? Ya saqué el costo de los 200 gramos. Ya está. 7,69. Quiero que me digan, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Otro Sí. más que me conteste. Sí. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Acá tengo la unidad de medida del producto. Si fuese líquido, de repente sería en litros. En este caso es en kilos, pero los kilos se transforman a gramos para poderlo dividir. 1000 gramos que cuestan 38,46. Yo voy a usar más que 200 gramos. Tengo que averiguar cuánto me cuestan 200 gramos. Y cuánto me cuestan se averigua a través de una regla de 3 simple. Y se pone así. Si 1000 gramos me cuesta 38,46, yo quiero averiguar precio. Entonces la incógnita va aquí abajo, la X va debajo. ¿Cuánto me costará? Porque estamos hablando de soles. ¿Cuánto me costarán? 200 gramos. Se multiplica en cruz 200 por 38,46 entre lo otro. Listo. Entonces ya tengo el resultado que me da 7 soles 69. Entonces, de igual manera, voy a hacer con cada producto. Tengo
Factor de medida, 12, o sea, docena. Unidad, 12 unidades. Voy a utilizar 4. ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta el precio de lo que voy a usar 4? ¿Cuánto me cuestan 4? $1.67. Alverjitas verdes, igual, está por kilos. Voy a usar 20 gramos. El kilo me cuesta 7.50. 20 gramos me va a costar 0.15. Igualito, el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, ¿correcto? Entonces, de cada uno de los insumos a utilizar en esta receta, voy a sacar su precio por la cantidad a usar. Por eso que quiero que vean este cuadro, que ustedes ya se los he enviado en archivo, y para que no se confundan, pónganle así, A, que es la unidad de medida, y acá está el precio total, A. La cantidad a usar es B, y acá está su resultado de precio neto. De esta cantidad va a costar esto. Entonces, si ustedes ven, a cada uno de ellos le hemos puesto su precio de lo que se va a usar en la receta. No confundan. Esto es lo que se va a usar en la receta. Entonces, cuando tenemos el total, ¿qué costo estamos sacando? El costo de los insumos, de los alimentos. Entonces, al final sumamos todo y tenemos que el costo total de los alimentos en función a la cantidad que vamos a usar es 12 soles 0.6. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Correcto. Entonces, ahora vamos a la estructura de costos. Les dije presente que la estructura de costos es un indicador, una guía de cómo debemos manejar nuestro presupuesto cuando iniciamos un negocio. Entonces, nosotros hemos escogido una estructura patrón de un restaurante de nivel medio, en donde los porcentajes que se dan al AL, a esto, a la mano de obra, están acá. Entonces, miren, miren, yo ya tengo el costo de lo que es AL. Y según mi estructura patrón, dice que el AL es 35%. Y como yo ya sé cuánto cuesta el AL es 12 soles 0.6, que es la sumatoria de todo esto. ¿Se entendió? Mi AL es el 35% de acuerdo a mi estructura, que es la que voy a aplicar, es 12 soles 0.6. Hasta ahí se entiende. Yo ya sé que tengo 12.06 en función, tengo 12.06 en función a mi AL. Entonces, yo quiero averiguar después cuánto es mi mano de obra, que es 15%. Cuántos son mis gastos generales, que es 23%. Mi beneficio neto, que es el 27%. Y facilito, se deduce, igualito, una regla de 3. Si yo sé, miren, miren, para que no se pierdan, yo quiero averiguar el resto de la estructura. Yo ya sé que 35% es en soles, 12 soles 0.6. El total de esto es 12 soles 0.6. Y lo que yo quiero averiguar es este otro porcentaje. Entonces, porcentaje, ¿dónde lo coloco? Debajo de esto. ¿Cuánto es X? ¿Cuánto es 15%? La misma operación. Hacemos la misma operación de regla de 3. 15 se va a multiplicar por esto y se va a dividir entre de acá. Entonces, tenemos que X es igual a 15 por 12.06 entre 35. A ver, el que tiene calculadora, ¿cuánto es? 15 por 12.06, ¿cuánto es? A ver, quiero ver si están con su calculadora. Ojo, para la próxima clase todos con calculadora. Voy a preguntar a uno por uno. 180.9. Ya, perfecto. Entre 35, ¿cuánto te sale? 5.16. 16, y redondeado, porque el tercer decimal es más de 5 seguro, sale al 5.17. Entonces, como ustedes podrán ver, el siguiente porcentaje es 5.17, acá está, 5.17. Y si queremos averiguar el 23%, ¿qué tenemos que hacer? De igual manera, la misma operación.
tomamos como referencia lo que tenemos, AL. Si 35% es 12,06 plata, ¿cuánto es 23%? 23%. Entonces, X es igual a 23 por 12,06 sobre 23, ¿qué es lo que estoy buscando ahora? Sí, sobre 35, está bien. A ver, nuevamente, 23 por 12,06. ¿Cuánto es? A ver, cualquiera de ustedes. 23 por 12,06. 277.38. Muy bien. Entre 35. 7.93. Ya, acá está 793, correcto. Sí, el siguiente entonces, el siguiente. El siguiente. Ahora queremos averiguar cuánto es el 27%. Nuevamente, 35% es 12,06. No confunda siempre porcentaje con porcentaje, soles con soles. Y quiero averiguar el 27. 27%, ¿cuánto será? X es igual a 27 por... ¿Dónde estamos? 27 por 12,06 por 12,06 sobre 35. A ver, ¿cuánto es 9.30. ¿Dónde estamos? Ahí está, 9.30. Correcto, 9.30. Y finalmente, si nosotros sumamos, ya hemos sumado el 35, 15, 23 y 27. Ese es el 100% de mi estructura. Entonces, si yo sumo estos cuatro componentes, me va a dar el 100%. Entonces, yo sé que tengo 34,46. Pero a la vez, ¿qué sucede? Como nosotros vamos a ser empresarios formales y vamos a facturar, nosotros tenemos que cobrarle al cliente un impuesto que se llama El IGB. IGB, que es 18%. ¿Cómo saco el 18%? De igual manera, agarro mi maquinita y saco y multiplico 34.46 por 18%. 34.46 por 18%. Por eso les digo, para que no se hagan problemas, busquen una máquina que tenga porcentaje. Si no, tienen que hacer la regla de 3. Eso va a dar el 18% de 34, de este 100%, es 6 soles 20. Ya está. De igual manera, en los restaurantes de buen nivel, por si acaso les digo, no es una regla general, pero sí sucede también, se suele cobrar lo que se llama servicio, 10%, que es lo que se le da a los mozos. Lo aplican en las facturas. Entonces, si es un restaurante formal de ese nivel, van a tener que también cobrar el 10%. Entonces, de igual manera, ¿a qué cosa le saco el 10%? A este precio, al 34,46. 10% de 34,46, 3.44. 3.44, pero como acá es 6, 3.45. Ahí está, 3.45. Sumo todo y me da, hasta acá me da, sumo estos 3 y me da 44,11. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué pongo 45 al final? Precio real. Porque en ninguna carta de un restaurante ustedes van a encontrar un precio con decimales, ¿correcto? Entonces se le redondea al inmediato superior. Ya no es 44,11, sino 45 soles. Ese es el precio real costeado de tu receta para el cliente. Quiero que me digan una cosa, ¿se entendió o no se entendió en la explicación de una receta? A ver. Sí, chef. Alberto, Marcelo, ¿entendiste? Sí. ¿Sí? ¿Con qué ganas lo dices? A ver, ¿quién más está ahí? María Luz. Ah, no, perdón, ¿quién más está?
¿Quiénes son los que están conectados? Ya ni los veo. Supuestamente están conectados 10 alumnos, 11, 9, bueno. Mari Flores, ¿entendiste? Teacher. ¿Ariana no está? ¿Ariana? Ariana no habla porque creo que no tienes Ariana, tienes que conseguirte, por favor, tu micro, ¿ah? No me digas que no puedes conseguir una pitita esa que se ponen al oído que escuchaban todo el día en el salón. Así que, por favor, espero que tenga. Juan Víctor, ¿has entendido? No habla. Juan Víctor, contesta por el chat por lo menos. No está presente. Berta Condori, ¿estás presente? Sí. ¿Has entendido? Ángelo. Ángelo. Bien. A ver, ¿quién contestó acá? Ángelo, sí. Entonces, chicos, les pido por favor, el curso es costos. Una vez más, por enésima más vez les digo, no se olviden de que esta parte introductoria que hemos hecho de teoría es para que tengan el concepto claro. Pero finalmente, esto es lo que vamos a tener que hacer. En la próxima clase vamos más que todo a hablar. Y les pido, por favor, de que tengan sus formatos de recetas. Si es posible, hagan de este mismo. Si no hagan un cuadrito, si que no quieren imprimir, hagan su cuadrito, tengan a la mano lápiz, borrador, su calculadora, porque vamos a hacer ejercicios en vivo. Uno por uno va a hablar. Le guste o no, van a tener que ver la forma. Ya ustedes son alumnos de tercero y quinto semestre, por lo tanto tienen que hablar. Esta es la forma de costear una receta. Insumos, la unidad en la que se mide el producto, es decir, la unidad en la que se compra, el peso en que se compra, la cantidad que voy a usar en esta receta, el precio que me cuesta este insumo en la unidad, si es por kilo, si es por esto, y al final me va a dar la cantidad que voy a usar. Todo esto me da un precio que ya sabemos, de acuerdo a la estructura patrón que hayamos escogido, porque si yo pongo uno de lujo, los porcentajes de acá van a variar. Si pongo uno popular, los porcentajes van a variar. Pero ya saben cómo se saca el costo con una sencilla regla de 3 simple. Les pido, por favor, que a partir de ahora se pongan a practicar en sus casas la regla de 3. Repitan ustedes la receta en un papel, digan cómo la sacaron y pónganse a practicar. Y al final, de igual manera, saquen estos porcentajes que ya saben, tomando como base el AL, que ya saben que 35 es 12, ¿cuánto será 15? Si 35 es tanto, ¿cuánto será 23? Por una regla de 3 van a sacar todo, por eso les decía, el uso de su calculadora. ¿Ya? Entonces, les pido, por favor, que a partir de la próxima clase suban las tareas que están pendientes de subir, por favor, súbanlas en la fecha correspondiente. He dejado abiertas sus fechas para que puedan tenerlas y puedan ponerse al día, ¿sí? Cumplan, por favor, con eso, porque a fines de mes, creo que es el 25 o el 26 de junio, no sé qué día cae el lunes, el último día, el lunes de, a ver, vamos a ver. A ver, creo que es junio, el último lunes es 29, ¿no? 29, el 29 nos toca examen, 29 creo que sí, 29 de junio es el primer examen de este semestre, por favor. Ya son 2 exámenes que van a dar, pero para tener nota del examen tienen que tener su carpeta al día, los trabajos que se han dejado pendientes, ¿sí? Los trabajos, las tareas que se dejan y obviamente las intervenciones orales que vamos a tener. Antes de culminar lo de hoy día, necesito que por favor para la siguiente clase me confirmen que todos tienen su audífono por lo menos. ¿No quieren gastar en video? Bueno, su audífono, por favor. Y van a tratar en lo posible de colocar, ustedes son especialistas en computación, así que van a tratar en lo posible de poner su fotografía acá en donde está el sitio para la cámara. ¿Alguna pregunta para antes de terminar la clase, por favor? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Todos están conformes?
Ariana, nada, tú no contestas. Mari, ¿alguna pregunta? No. A ver. Juan Víctor. ¿Qué pregunta quieres, Juan Víctor? Escribe nomás. Te observo la consulta. Ya. Bien. Espero que para la próxima puedas hacerlo. ¿Pero tienes alguna pregunta hoy día? ¿Ya no? Bueno, entonces, jóvenes, a ver. Tú eres de quinto semestre, creo. ¿Tú eres de quinto semestre? Bien. Juan Víctor, todas las clases están en la plataforma. Chicos, si no ingresan a la plataforma, ¿cómo van a estudiar? La plataforma Moodle tiene ahí separado clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Estas clases de hoy día van a estar subidas ahí. Hasta el video de lo que yo hablo también está ahí. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a cada clase y ahí van a revisar todos los archivos. Cada clase tiene el archivo del PowerPoint. Ese PowerPoint lo he traducido después en Word, está en un archivo Word. Luego está la tarea de cada clase. En la tarea es un archivo donde dice qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. En muchos de esos he mandado videos, inclusive, para que vean qué es lo que tienen que mirar para ilustrarse un poco más. Entonces, les pido, por favor, que revisen la plataforma. La institución está haciendo un esfuerzo grande en tener una plataforma pagada para que puedan tener la información. Y los profesores también nos estamos esforzando por tratar de hacer lo mejor que se pueda bajo este sistema que es nuevo para todos, pero nos cuesta trabajo. Y yo les pediría, pues, que no se conformen con estar solamente la hora y media que estamos acá. Tienen que revisar la información. De lo contrario, no va a ser posible que pasen el semestre. Si están pagando ustedes por estudiar, hagan, por favor, completo el sistema de estudiar, revisar los archivos. Siempre hago una retroalimentación de lo que hemos hecho en la clase anterior y vuelvo a repetir, toda la información está subida en la plataforma. Está el video de lo que estamos conversando. Por lo tanto, no va a haber problemas en que ustedes dejen o se atrasen. Tienen la posibilidad de ingresar y revisar toda la información. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera alguna pregunta o que quieran salir de alguna duda, por favor, jóvenes? Chef, una consulta. Dime. Las tres tareas anteriores, ¿las puedo entregar en la cuarta tarea? ¿Las puedo poner ahí? No. Tienes que ponerla justamente. Vea, te explico por qué razón. Cuando se deja una tarea, la clase 1 tiene una nota, la clase 2 tiene otra nota, la clase 3, yo no te puedo sumar las notas en una sola. ¿Por qué? No se podría, pues. Todos tienen que tener la misma cantidad de notas. Por eso les digo, ingresas a la plataforma. Por ejemplo, si tú ingresas a la clase 2, la clase 1 no se va a tomar en cuenta. Entras a la clase 2. ¿Qué tarea dejaron acá? La abres. Ahí indica, he dejado abierta las fechas para que ustedes ahí en esa misma clase 2 puedan subir su trabajo. Hacen su trabajo en Word o en lo que consideren y lo suben a la plataforma. Listo. Entras a la clase 3, miras qué tarea hay en la clase 3, lo desarrollas y la subes en la clase 3. Cada tarea tiene que ir subida en su correspondiente fecha, porque de esa manera vas a tener tu tarea de la clase 1, la clase 2, la clase 3, de cada clase. En cada clase se deja una tarea mínima, pero se deja, porque tienen que cumplir. ¿Sí? Pero esas fechas creo que están vencidas ya. Porque No, yo he ampliado los plazos. Ay, Lean. Chicos, cuando ingresen a la plataforma, al inicio de la plataforma, ahí dice noticias. Lean, ahí me doy el trabajo de escribirles y decirles, he ampliado las fechas para esto, para esto, para esto. He ampliado todas las fechas. Pueden ingresar y colgar, por eso lo he hecho. Contraviniendo un poco lo que nos dicen, pero bueno, lo hago con la intención de que aquellos que no han podido al inicio
lo puedan hacer ahora. He dejado abiertas las fechas, ¿sí? Con excepción de la de hoy día, pues no obviamente, pero los anteriores están abiertas, tienen buen tiempo todavía para poder cumplir, por favor. No es nada del otro mundo, chicos, lo que hay que hacer. Si ustedes se dedican una tardecita, un día voy a revisar mis tareas, las pueden colgar, por favor. ¿Sí? Ya, listo, chef. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de culminar, jóvenes? Nada. Bien. Solamente les pido, por favor, que en la siguiente clase no digan me olvidé. Todos tienen que tener su calculadora, su lapicero, papel, y vamos a trabajar hablando. Busquen su micrófono, no me digan que no tienen un audífono, eso no se los cree, pero nadie, porque todo el día escuchan música. Por lo tanto, eso de que no tienen un micro, la cámara les puedo aceptar de repente, pero aún así les pido que en lo posible pongan su foto, por lo menos, para saber con quién estoy en el momento, ¿ya? Y el micro sí, vamos a comunicarnos en la próxima clase de todas maneras para hacer más ejercicios. ¿Perfecto? Y las recetas que les he pedido que suban ahí una de las tareas les he visto que hagan unas recetas. Sigan el formato que les he puesto ahí. Hagan de esa manera y suban. Muy bien, chicos. Nada más por hoy día. Ya nos esperamos para la siguiente clase. ¿Sí? Muy bien. Hasta luego. Hasta el próximo lunes. Hasta luego, chef. ¿Listo? Hasta luego, chef. Hasta luego, chef. Muy bien. Así quiero escucharlos por lo menos, aunque sea para despedirse. Ya saben, cualquier consulta, igual, no duden en preguntarme, igual les voy a resolver. Pero por favor, cumplan también ustedes, jóvenes. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes con todos sus implementos para trabajar. Muy bien. Hasta próxima.